El mundo habla de muchas cosas. Hablamos que habla del Eternauta, que habla de lo que pasa en el mundo a nivel de intereses generales, y me parece que uno de los intereses generales a raíz de la muerte del Papa Francisco es quién va a ser el próximo Papa. Entonces ya comienzan los nombres en danza y también los nombres que los poderes quieren acomodar, porque no se olviden que también se manejan poderes muy pero muy importantes e intereses importantes a nivel económico, religioso, mundial. Son miles de millones de fieles y miles de millones de personas en todo el mundo. Lo cierto es que pasado mañana, el 7 de mayo, va a comenzar el Cónclave 2025, que es aquella reunión, como ustedes saben, y si no les digo brevemente, es una reunión a puertas cerradas donde los distintos cardinales debaten y votan al sucesor del último Papa. No es que en la primera reunión ya hay fumata blanca y pueden haber muchas reuniones hasta que haya fumata blanca, pero yo no lo quiero explicar, quiero que todo esto lo explique y cuáles son los procesos para elegir un papa, quiénes son los cardenales que intervienen. Estoy en contacto con Guido Gazzoli. Guido Gazzoli es periodista en Italia y con él estoy en contacto. Guido, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Buenas tardes para ustedes. Bueno, bastante bien en una Roma que está amaneciendo. Hoy tuvimos un día bastante caluroso y bueno, obviamente el lugar más caluroso de todo es donde se va a realizar el cónclave. Y bueno, a este punto del partido los cardenales, los 124 cardenales que hasta ahora llegaron, tendrían que ser 133, pero algunos no podrán llegar. Y ya se reunieron 2 veces en la sala Paulo VI del Vaticano, pero por un encuentro, digamos así, encuentros así bastante conviviales para recibir toda la información. Recordamos que son cardenales que llegan de 76 países del mundo y muchos de ellos, obviamente, la gran mayoría no se conocen. A pesar del día 7, van a tener 2 votaciones a diario y hasta la votación número 36 para elegir un papa se necesitarán los 2/3 de los votos. A partir de la 36 será por mayoría. Y entonces tiene que pasar bastante tiempo hasta que se llegue a la 36ª votación, pero todo deja de, digamos, deja de pensar que va a ser un conclave muy corto, por la simple razón que la Iglesia Católica Apostólica Romana está cruzando una de las crisis más profundas de los últimos 100 años, y entonces esto va a ser el cónclave más importante, porque el nuevo Papa tendrá que marcar el rubro de una iglesia que está perdiendo no solamente fieles, sino que tiene una ruptura, vuelvo a repetirlo, muy importante entre la facción, digámoslo así, más tradicional y la facción progresista, que hace años que no se encuentran, digamos así, de acuerdo casi sobre todo, y han generado, vuelvo a repetirle, una crisis impresionante que ha hecho perder a la Iglesia no solamente muchos fieles, sino también, y esta es una noticia desde hace pocas horas atrás, varios curas y varias monjas que han dejado su santo oficio para no estar de acuerdo con los caminos que ambas estas facciones quieren hacer para el futuro de la Iglesia. Y entonces el nuevo Papa tendrá que ser básicamente
un papa extremadamente diplomático. ¿Y esto por qué? Simplemente porque Papa Francisco al Bergoglio abrió una ventana sobre de la Iglesia, sobre el mundo, a la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero por lo que muchos dicen, y con el cual estoy básicamente de acuerdo, se olvidó de mirar a sus propios pies, porque hubiera descubierto el piso que se estaba prácticamente destruyendo. O sea que el gran peligro de la Iglesia en este momento son sus raíces en una Europa que está prácticamente desapareciendo, tanto desde el punto de vista económico como político y social, en donde la ideología, digamos así, de la lógica ha sido ha sido reemplazada por la ideología de la percepción, y en donde, vuelvo a repetirle, el viejo continente es en una crisis abismal, como todo el mundo occidental, y esto la Iglesia lo sabe muy bien. Prácticamente estamos asistiendo a la reproducción de dos cosas muy importantes como la Iglesia Católica y el continente europeo, pero el mundo occidental, por lo general, que están desapareciendo. Entonces la Iglesia tendrá que tener un papa que sea o no tan progre o no tan, digamos así, tradicional, pero sobre todo un gran diplomático dispuesto al diálogo, que va a servir no solamente para tapar la herida muy profunda que se ha generado en la Iglesia, sino para prestar la gran ayuda que la Iglesia puede dar para que los problemas del mundo occidental tengan una solución basada sobre del diálogo y de una mirada que se podría decir a la realidad de la situación, para solucionar los gravísimos problemas del mundo occidental. Guido, teniendo en cuenta que son 108 los cardenales que componen el cónclave, 30 y la mayoría son europeos, el 37% proviene de Europa, Asia cerca del 18,5% y luego América del Sur casi el 14%, sí, o para ser preciso el 13,9%. ¿Qué incidencia tiene esto? Y para explicar a la gente cómo funcionan cada una de estas reuniones, porque son 108 que se tienen que poner de acuerdo, no en su totalidad, sino en los 2/3 para promover a quien va a ser papa. ¿Nos puede explicar ese proceso y cuándo es que se ve fumata blanca? ¿Qué sucede? Cuando se ve fumata blanca, lo que sucede es que se ha encontrado prácticamente el sucesor de Pedro, en el sentido que se ha encontrado el nuevo papa. Y después de cada votación, si no se ha encontrado una mayoría, que como lo vuelvo a repetir, hasta la votación número 36 va a ser de 2/3, y luego a mayoría se va a tener una fumada negra. Pero la Iglesia lo que más necesita en estos días es tratar de solucionar este tema lo más rápido posible, porque la Iglesia necesita dar un rubro muy claro y una señal muy fuerte al mundo del exterior, porque el riesgo es que se pueda armar un cisma, y es un riesgo que no solamente, de lo cual no solamente hablan los cardinales más ultra tradicionales, sino los cardinales más progresistas, en el caso que gane un ultra tradicional. Y es por esta razón que el precónclave, según lo que dicen muchísimos vaticanistas y gente también dentro del Vaticano, ha iniciado el 1 de marzo, luego de la primera crisis oncospásmica del Papa, la que la estaba llevando prácticamente a la muerte. Ahí se empezó a pensar en su sucesión. Entonces yo creo que los cardinales que van a entrar el 7 ya la tienen clara sobre quién elegir. Y vuelvo a repetirlo, tendrá que ser un Papa absolutamente diplomático,
porque acá hay que O sea, un asistir a moderado, un gran porque, herido. claro, hay un moderado, Guido, porque hay progresistas, moderados y conservadores, ¿no? Y allí, entre los viejos Exactamente, muros de esta ciudad del exactamente. Estado, están estas grietas, por decirlo de alguna forma, que no le hacen nada bien a la religión católica, y al culto. Entonces tienen el tiempo en contra, tienen que encontrar un moderado, y ese moderado después, bueno, tiene que, con sus medidas o con sus primeras medidas, no sé si, no quiero utilizar la palabra opacar porque no, sino que se tiene que diferenciar de alguien que ha hecho y ha dejado una huella muy profunda, como fue el mandato de Francisco. Sí, porque te vuelvo a repetir, Francisco, como ser humano, obviamente ha hecho cosas buenas y ha hecho errores en su papado, como pasa a todos. Pero el gran asunto del cual yo creo que él se dio cuenta es que acá hay que salvar las raíces de una iglesia, y son raíces europeas, y son raíces que son extremadamente importantes. Por eso, como dijiste vos, el nuevo Papa tendrá que ser moderado, sí, no tendrá que ser un ultra progre o un ultra tradicional, o sea, no se va, el Boca River Ujú. sería muy peligroso para la iglesia misma. Un moderado que pero sea, vuelvo a repetirte, muy, pero extremadamente diplomático, porque acá hay dos frentes que están verdaderamente chocando, pero no de ahora, desde hace tiempo. Y Francisco se dio perfectamente cuenta de todo esto y por eso no pudo completar la que él nombraba revolución y su progresismo romántico. Y bueno, tiene que ser un progresismo más realista, ok, tenemos que ver la realidad, pero ese mismo concepto de lógico lo tenés que aplicar también a la situación del mundo occidental de ahora, donde la política vive de un contraste luego del otro, donde todo es un Boca River impresionante, donde se toman decisiones que no tienen nada que ver con la lógica del ser humano, sino con la percepción, te digo una, sobre toda, la percepción de la guerra acá en Europa, un asunto que verdaderamente es, y ha sido considerado por muchísimo, sumamente ridículo, al punto tal que la Unión Europea hizo publicidad a un maletín de las 72 horas donde vos tenés que poner las cosas necesarias para tu sobrevivencia. Y la comisaria de la Unión Europea que hacía este tipo de propaganda se mataba de risa haciéndola, diciendo la percepción de la guerra. ¿Viste? Entonces estamos en un mundo de fantasía que tiene que volver a la realidad, o sea, tenemos que volver a un neorealismo para superar esta crisis. Si la Iglesia no llega a esto, prácticamente el mundo tendrá menos posibilidades de salir por adelante. Y Guido, por eso que esta elección es extremadamente importante. Guido, ¿cuáles son los frentes principales con los cuales tiene que lidiar la Iglesia? Una es esta, me parece el peso específico que quizás el mundo le pide por el tema de la paz. La pobreza es otro punto importante, porque cada vez que van pasando las generaciones y van cediendo cada vez más terreno en un montón de cosas, siempre se le achacan estas dos cosas, ¿no? El tema de la importancia y la preponderancia sobre los conflictos bélicos de fuste, donde uno puede pedir como sumo pontífice y hacer reuniones, etcétera, y la gente siente que cada vez el peso específico es menor, y también el tema de la pobreza que se agudiza cada vez más y no hay como una respuesta profunda a tal tema. Tenés toda la razón del mundo y la pegaste, como dicen en la India, 100%, maybe more. Ok, al 100% puede ser más, Ujú. de una forma bastante irónica, porque los hindúes son muy irónicos. Sí. El asunto es simple y sencillo. También en lo que ustedes llaman primer mundo, allá vamos, que esta es una forma, un pensamiento que escucho desde hace un montón de años en la Argentina, por lo menos, que es el país donde yo paso gran parte del año, y donde considero inoptuve de establecerme por completo. Se habla
de esta crisis ahora de la Europa. O sea, acá, por ejemplo, te hago el ejemplo más simple y sencillo. Italia tenía 6.200.000 pobres, o sea, hasta 10 años atrás. ¿Okay? Ahora son el 20% de la población. Los sueldos italianos han disminuido el 2,9% y son lo único que tiene este porcentaje negativo. El anteúltimo país que tiene... el último país de esta clasificación es España, donde pero los sueldos han subido del 15%, perdón, hasta llegar al 40-50% de los sueldos en Alemania. Okay. Una familia que en el 2001 vivía con un monto más o menos de 3 millones de liras, que era 1.500 euros, ahora necesitaría entre los 4.000 y los 4.500 euros. Wow. Pero su sueldo, debido a los cambios laborales impresionantes que se han hecho, okay, se ha bajado de 1.500 euros, que era un sueldo bastante normal, a 700, 800 euros, cosa que hace imposible llegar a fin de mes. Y esto implica también no poder hacer un hijo, porque no le puede garantizar una vida de calidad. Y entonces el problema de la pobreza es un problema que se está viendo con muchísima profundidad por todos lados. Por ejemplo, en mi país, lo único que no lo ven son los políticos, porque la política en Europa, y también veo en otros países, es un Estado adentro del Estado. Y entonces la Iglesia lo que tiene que hacer es que combatir para que se vea también esta situación que está provocando un desastre económico impresionante. Por eso yo creo que en los últimos 20 años, desde Italia, más de 6 millones de jóvenes han emigrado en otros países del mundo. Pero esta emigración va a seguir mucho más en los próximos años, porque la verdad que con los suelos del día de hoy no se puede vivir. O sea, te doy un dato que justo el día antes de ayer, al volver con el vuelo de Buenos Aires, aprendí. Un colega, asistente de vuelo de la nueva compañía italiana ITA, okay, tiene 3 años de contrato, 500 euros por mes. Con 500 euros por mes no te pagas ni el alquiler del departamento. Esto es un problema extremadamente grave y que la Iglesia tiene que enfrentar y convencer a un mundo hecho por estadistas, que lamentablemente los estadistas en la política no existen más, de crear políticas de bien común. La misma política que luego del segundo conflicto mundial han llevado a la Europa a un bienestar social impresionante. Bueno, esta política tienen que volver, y tienen que volver solamente a través de una visión realista, o sea, basta de ponerse a los gritos, basta de matarse a palos, uso una expresión bastante típica argentina, y a construir un nuevo mundo basado sobre, vuelvo a repetir, del concepto de bien común, porque acá estamos a un punto como si hubiéramos salido de una guerra. Tal cual. Guido, le agradezco infinitamente que me haya atendido por estos minutitos que me ha brindado, no solamente aquí al programa, sino a la amplia audiencia a través de Bahía Blanca y toda la región que llega la radio. Le agradezco infinitamente sus conceptos y vamos a estar en contacto para continuar con este tema. Sí, como siempre, una cosita, si me permitís. Los dos candidatos más probables a este punto del partido, vamos a hablar de un Boca River, a este punto del partido son, por un lado, el actual secretario de Estado, Parolin, por el otro lado, pero está emergiendo lo que es el arzobispo de Jerusalén, que es el cardenal Pizzaballa, que es también los dos son prácticamente progre moderados, pero con grandes capacidades diplomáticas, más el primero que el segundo, pero también el segundo obviamente no es novicio en este sentido. Tal cual, y aparte por una cuestión geopolítica acaba de nombrar 2 puntos claves en la geopolítica mundial. Entonces me parece que ahí va a estar, como usted bien dice, el nombre del próximo pontífice. Seguramente lo sabremos en el transcurso de los próximos días o de la próxima semana y vamos a estar en contacto, Guido, para esta noticia.
Bueno, gracias a ustedes y un gran arrivederci desde la bella Roma. Igualmente, muchísimas gracias por el tiempo. Un abrazo muy grande. Arrivederci. Las 15:53, estaba charlando con el periodista italiano Guido Gazzoli, periodista italiano de gran trayectoria en diferentes medios, no solamente de allí de Italia, sino también internacionales. Enamorado de la Argentina, él se viene a octubre más o menos para acá, se viene para aquí, para Argentina, y ya se queda gran parte del año. Las 15:53, cuando tengamos fumata blanca, ¿quién va a ser el Papa? Bueno, es el próximo gran interrogante de El Mundo. Veremos.